Bueno, vamos a empezar en nuestro segmento de los viernes, punto y contrapunto. Hemos estado esperando, por eso es que hubo una pausa un poco amplia, digamos, ¿no? Esperando a Pablo Dávalos, que se comprometió a estar aquí presente para conversar, para dialogar con Rodrigo Gómez de la Torre sobre el proyecto de fomento productivo que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional. De todas maneras, nosotros iniciamos este diálogo, esta conversación con Rodrigo Gómez de la Torre, a quien agradecemos por su presencia aquí en los estudios de Pichincha Universal, y esperemos que Pablo Dávalos llegue en los próximos minutos. Bienvenido, ¿cómo está, Rodrigo? Un gusto. Ocho, buenos días a todos los radioescuchas. Yo creo que probablemente el clima de Quito está complicado, el tráfico, y eso lo tiene a Pablo retenido en el viaje. Ya mismo llega, pero no hay problema. Bueno, se ha aprobado el proyecto de ley económica urgente. El proyecto de ley da algunas puertas a grandes, medianos, pequeños, hace un sinnúmero de referencias al sector agropecuario. Creo que el proyecto es un cambio de giro en la visión de gobierno. No podemos desconocer que este proyecto, en lo que se aprobó, y coincidencialmente en esta misma semana, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, demuestran que el Ecuador puede estar en un camino de apertura o de mayor apertura al mundo, y tiene una serie de connotaciones positivas, si lo queremos ver así. Y claro, siempre hay alguien que quiere ver el lado oscuro de la película, pues todos tienen derecho a cerrar los ojos cuando sale el sol. Ya, ahora, ahí sí hay que poner un parteaguas. Hay visiones. Visión de un lado que interpreta de un modo la ley, visión de otro lado que interpreta de otro modo. Pero, claro, de pronto no sumarnos a las voces que estuve escuchando en Carondelet, como Juan Sebastián Roldán, de que son unos pocos correístas los que creen que la visita de Mike Pence es negativa o que la ley de fomento productivo es mala. A ver, vamos a comentar justamente cuáles son las preocupaciones, una por una, que se han manifestado sobre la ley para contrastar con la posición, por ejemplo, de Rodrigo Gómez de la Torre. La primera. No se mencionan los temas sobre TBIs, se hacen algunos incentivos probables para el ISD, y esto cree que incluso puede generar un escenario para desdolarizar en función de la balanza comercial que sigue golpeando las exportaciones versus las importaciones. El IVA ha demostrado que se consumen más productos importados hoy por hoy, y en un determinado tiempo va a ser como difícil retener los dólares, dice precisamente este otro lado de la interpretación de la ley, que genera preocupación. Es un harakiri que se está haciendo. Yo creo que hay que entender la balanza comercial en dos aspectos. La balanza tiene dos lados. Uno, los dólares que ingresan por las exportaciones, y atrás de las exportaciones, las decenas de miles de puestos de empleo, tanto en el lado productivo, en la industria, empaques, transportes. Para que un producto salga del Ecuador, hay un andamiaje atrás que permite que se produzca para que salga. Luego hay un sinnúmero de productos que ingresan al país, que es los que saca dólares, y esos productos también mueven la economía. Cuando hacemos un balance numérico, ¿qué es lo que importa el Ecuador? Y esto es para romper un poco los famosos mitos de las importaciones. El Ecuador al 2017 tenía importaciones de bienes de capital necesarios para producir. De hecho, aquí yo veo en la radio un poco de equipos que no se fabrican en Ecuador. Vemos en las industrias maquinaria, vemos un sinnúmero de temas, en el agro ni se diga. Importamos materias primas las cuales se utilizan para producir, y muchas de estas para elaborar productos que luego pueden ser exportados. Segundo, aquí tenemos el 63% de exportaciones. Importamos combustibles, porque la producción nacional no es suficiente. Ahí tenemos 19% adicional de importaciones. Ya estamos por el 82%. Y luego nos queda este 18% de bienes de consumo. Pero curiosamente, los bienes de consumo también caen ciertos productos que se requieren para la industria. Veo aquí un celular que está usándose como una cámara para difundir una herramienta nueva tecnológica para la radio. Veo cámaras, veo computadoras, vemos
en el caso del sector agrícola, la pezonera. La pezonera sirve exclusivamente para ordeñar vacas. Está considerada como bien de consumo. Discrecionalidades en las aduanas. Cuando un tanque para refrigerar leche, un tanque de frío, se lo recategoriza y se lo bautiza como refrigeradora. Porque claro, enfría, pero no es una refrigeradora. Entonces, esas distorsiones lo que derivan es que del 18% todavía tenemos un porcentaje no determinado claramente que es también necesario para producir. Entonces, ¿dónde está el problema de las importaciones? Cuando esas importaciones permiten que mi amigo Guacho pueda usar un celular de mejor calidad al que se fabrica aquí en el Ecuador. Veo ahí un celular, una marca altamente reconocida. No se fabrica en el Ecuador. El problema de las importaciones es que, por ejemplo, en el ámbito de la industria de ensamblaje de los automóviles, por ejemplo, la compra de vehículos importados ha aumentado en 59% de lo que vi del último informe comercial del Ministerio de Comercio Exterior. Pero entonces no se alienta precisamente el empleo que se quiere dentro del país. Les planteo algo. Claro. Eso, a ver, ahí estamos trayendo vehículos de una gama alta, híbridos, electrónicos, de marcas finas. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué a los conocidos como CKDs, los kits para armar y ensamblar vehículos en el Ecuador, les ponemos una tasa arancelaria del N pico por ciento? Eso es distorsión. Y eso no solamente que encarece el vehículo que se ensambla en el Ecuador, porque no fabricamos partes y piezas de vehículos. Pero sobre esa distorsión, traer indiscriminadamente le completo un tema adicional. Traemos televisiones y decimos hasta un cierto tamaño va a estar libre. Y a los kits para armar televisiones que fomenten generación de empleo en el Ecuador, les ponemos un arancel igual o peor que las televisiones. Entonces, ahí más bien vienen ya las distorsiones, que no son actuales. Por el contrario, estas vienen arrastrándose desde hace algunos años y es lo que hemos venido planteando. Por favor, reduzcamos las distorsiones internas a la economía. Le planteo una repregunta en este último tema. Y yo te voy a dar un ejemplo que puede ser... Sí, solo era el tráfico. Yo les dije que el Pablito sí llegaba. Sí, pero de su propia exposición. Espérate, no quiero cerrar la exposición inicial sin responder un tema. Usted habló sobre la importación de los derivados de petróleo. Y acá cuando se planteó, sí, a ver, quitemos todo el tema del sobreprecio y todo este asunto, pero ¿necesitamos una refinería en el país? No tenemos petróleo para poner una nueva refinería de ese tamaño. ¿Ni así? Los nuevos campos están en proceso de prospección, los campos maduros están en proceso de decrecimiento. Más bien, lo que es lamentable es haber desperdiciado, y me ratifico en la palabra, desperdiciado 2.500 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, para cuando antes la refinería procesaba, está diseñada para un crudo de 27 grados API, un crudo más liviano. La refinería procesa un crudo de 23.4 aproximadamente, repotenciamos la refinería para procesar un crudo de 27 y no de 24, y por eso es que la cantidad de residuos que genera la refinería después de la repotenciación, que además tiene que entrarse a reparaciones y sobreprecios y demás, estamos hablando de un 52% de residuos. Entonces, ese tipo de cosas deben tener sanciones de toda índole, porque no solamente es un mal manejo del recurso público, que no es público, es estatal y es de todos los ecuatorianos esa plata que se dilapidaron, sino debería haber sanciones en las cuales deberían devolver el dinero. Pablo Dávalos está ya con nosotros, muchas gracias por acompañarnos hoy. El análisis sobre la ley de fomento productivo, que muchos sectores dicen que lo que menos hace es fomentar la producción, sobre todo quienes estimulan más la economía, que son las pequeñas y medianas empresas e industrias. ¿Cómo lo ve Pablo Dávalos? Muy buenos días, un buen día aquí a mi contertulio Rodrigo, un buen día a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Veo con mucha preocupación, muchísima preocupación, porque es una ley que, contrariamente a lo que dice el título de generación de empleo, más bien va a generar desempleo. Y ya tenemos una primera confirmación de esta ley cuando el Ministerio de Trabajo o de Relaciones Laborales ha dado una instrucción para que 70.000 personas que están con
con una modalidad de contratación bajo servicios ocasionales ya empiecen a ser desincorporados de diferentes instituciones del Estado. Es decir, la demanda agregada, porque yo como economista veo las cosas en conjunto. Trato de verlas no solo en conjunto, sino en sus interrelaciones, ¿no? Entonces, cuando yo veo que 70.000 personas salen de la economía, son 70.000 personas que van a dejar de consumir, son empresarios que van a dejar de vender. Y eso va a generar más desempleo por lo que los economistas llamamos efectos multiplicadores, o efectos desencadenantes, o efectos dominó, si tú quieres, ¿no? Entonces, es una ley, además, que genera riesgo moral en la sociedad ecuatoriana porque debilita la capacidad institucional de recaudación de impuestos, premia a empresarios incumplidos, ¿no? Y castiga a empresarios cumplidos, y les genera una señal de que el incumplimiento a la postre puede ser premiado. Es una ley que redistribuye al revés el ingreso, les da más dinero a los ricos y les quita dinero a los pobres, ¿no? Cuando establece, por ejemplo, exenciones tributarias a propósito de fomentar la producción. Y las exenciones tributarias nunca se dan o no tienen que ver con los costos marginales de producción. Tienen que ver generalmente cuando después de un ciclo productivo se determinan las utilidades de una empresa, ¿no? Le maniata al Estado esta ley al tratar de conseguir liquidez. En ese sentido, yo le veo pero muy difícil, por ejemplo, la liquidez y la dolarización de la economía. Y no solo eso, sino que recordemos que en el Ecuador, al tener un esquema de tipo de cambio fijo basado en la dolarización, toda política comercial es al mismo tiempo política monetaria, ¿no? El momento en que esta ley propone, por ejemplo, exenciones al ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, afecta la balanza de pagos, y al afectar la balanza de pagos afecta la dolarización de la economía. Es una ley que va a provocar conflictos sociales, es una ley que va a tensionar y desgarrar el tejido público y que le va a poner a prueba el escaso capital político que tiene el gobierno, ¿no? Es tan fuerte esta ley que con todos los escenarios que hemos hecho, que le veo muy difícil incluso que el mismo gobierno sobreviva a esta ley. Le va a pasar algo así como a Lucio Gutiérrez. A Lucio Gutiérrez le advertimos, o sea, no es necesario el pinchazo económico, no es necesario un ajuste económico, es necesario una reestructuración, pero no un ajuste. Es diferente la reestructuración o el ajuste. Que hubo derroche, es cierto que hubo derroche, que hubo despilfarro, que hubo corrupción, nadie duda eso. Pero lo que queríamos frente al derroche, el despilfarro, la corrupción, es una política coherente, una política de reactivación, una reingeniería del Estado. No queríamos ajuste, porque el ajuste no es necesario, sobre todo en contextos de dolarización de la economía. Es una ley que le va a poner al filo del abismo prácticamente al país de aquí en unas semanas o meses. No sé cómo el gobierno vaya a tratar de solucionar los problemas de liquidez, los problemas de desempleo que tenemos, que ya tenemos un problema de desempleo estructural, ¿no? Y sobre eso añadirle más. Entonces los economistas miramos con muchísima preocupación a esta ley. Muy bien, aquí tengo algunas preguntas de los amigos oyentes, les voy a compartir precisamente para dinamizar este debate. Acá el señor Juan Mera nos dice: ley del reparto, lo pone así en hashtag, solo favorece a gran empresa. El 90% del empleo provee pymes y empresas unipersonales quieren solo crédito más barato, de un dígito. En resumen, banca es intocable. A propósito, allí trae a colación que la remisión de los intereses y multas para uno de los bancos importantes del país, para Banco no afectar, de Guayaquil y Banco del Pichincha. Gracias. Rebasa los 90 millones de dólares. Y por otro lado, y esto dirigido a Rodrigo Gómez de la Torre, nos dice que todo TLC atenta a productores agrícolas. México importa maíz, habiendo sido productor de maíz histórico. Colombia, su producción de alimentos básicos disminuyó. Eso es lo que asusta de este nuevo encuentro con Estados Unidos. A ver, yo creo que hay que ser... No, a ver, lo que está planteando, primero estaba escuchando el día de ayer y en estos días he escuchado este concepto de la ley del reparto. La ley del reparto viene no quería entrar al tema político, pero lo ha planteado Gabriela Rivadeneira. He leído el informe de minorías de Mauricio Proaño. Me llama la atención ciertos temas. Cuando hacemos una evaluación de la época, de la década en la cual el expresidente Correa estuvo, tuvimos, me parece que 4 remisiones de impuestos y tributos exactamente iguales a esta. Bueno, Gabriela Rivadeneira dice que fue para deudores del Banco del Fomento, para pequeños deudores de buena fe, etcétera. El 2007, el expresidente Rafael Vicente entró precisamente
con la primera remisión de impuestos, multas, a un sinnúmero de gente que fue altamente cuestionada y terminaron siendo grandes socios de su gobierno. Jamás en un gobierno de la época de la democracia, ciertas industrias crecieron tanto como fue en la misma época de que tuvimos la dictadura militar. Las épocas de dictadura realmente hay ciertos temas que se dan. Pero no creo que va por ahí el tema. Rodrigo, perdone, pero hay grupos económicos importantes que se beneficiaron con esa remisión de intereses y multas en el gobierno de Habría Rafael que Correa. revisar de cuáles remisiones de multas de intereses, porque tuvimos en el 2007, tuvimos, si no me falla de memoria, y Pablo puede corregirme, 2015 hubo otra, hace poquito hubo otra. Entonces sí hemos tenido varias. Entonces es curioso que les cambie el discurso con el cambio de presidente. Lo otro, creo que se es favorece a las gran empresas, se dice acá. A ver, eso es cierto, pues el tema aquí no es favorecer a las grandes empresas o favorecer a las pequeñas o a las medianas. Es buscar mecanismos de desarrollo para que y lo que conversábamos previo micrófonos, no es posible que tengamos normas y leyes que lo que fomenten es a la empresa de subsistencia. Tenemos que permitir que las empresas crezcan. Entonces, si una empresa tiene temas laborales, 9 trabajadores y quiere subir a 11, los costos conexos para poder llegar a 11 con las nuevas reglas, se les multiplica considerablemente el gasto. Llevamos sobre eso, que es un tema muy rico. Sí. Solamente quiero topar un tema que habla de TLCs. Sí, justo eso. En los últimos 10 años el Ecuador ha firmado yo no sé cuántos acuerdos comerciales con países que no necesariamente son socios comerciales, pero sí se firmó en el gobierno del expresidente Correa, Mercosur, que está vigente, se firmó acuerdo con la Unión Europea, que está vigente y los procesos de desgravación siguen. Se mencionó ya el tema de Alianza del Pacífico, no es algo que se va a firmar de lunes a martes, esto ya venía cocinándose y tenemos un problema, y esto lo clarifico como problema de una suerte, entre comillas, de acuerdo comercial gravísimo, porque tenemos una libre circulación de productos de los países vecinos por debajo de la mesa a través del contrabando, en vez de tener una cosa mucho más formal que inclusive permita la dinamización de la economía. Y tenemos distorsiones de productos ecuatorianos que se venden en la frontera norte o hacia el sur al doble de precio. Estamos hablando ahorita de una eliminación temporal del ICE a las cocinetas a gas. ¡Qué bueno! Una cocina a gas fabricada en Ambato cuesta el doble en el Ecuador de lo que cuesta la misma cocina fabricada en Ambato, en Ipiales o en Piura. Insumos veterinarios, $13 cuesta en el Ecuador para los ecuatorianos, y el mismo producto, misma marca, mismo envase, mismo todo, solamente cambiado la etiqueta de precio, cuesta $7 en Pasto. Ese tipo de distorsiones, ¿a quién están beneficiando y a quién están afectando? Pero se van a corregir esas distorsiones con las medidas actuales. Porque Claro. hablemos de lo que está pasando con una liberación ahora, y va a pasar paulatina ahora. de fronteras Ese y es el reducción real de aranceles, van a entrar productos más baratos, y esas empresas que tienen capacidad de vender a 7 a los colombianos y no quieren vender a 7 a los ecuatorianos y nos venden a 13, pues van a tener que entrar a competir. Ahí es cuando comienza a haber la libre circulación. No es de locos que vemos un crecimiento en el Perú importantísimo, con una reducción de pobreza importantísima y un desarrollo y un crecimiento de inversión extranjera directa, que la confianza genera inversión, la inversión genera producción, la producción genera empleo. Si esto es una cadena, el empleo no se genera por decreto porque alguien diga 5,000 puestos. Y si vemos lo primero que se dijo, está sucediendo y ahora. de hecho, lo último que se dijo del gobierno anterior, ya desde las políticas del 2015, fue la necesidad imperiosa de reducción del tamaño del Estado, que se lo trató en el gobierno pasado, pero no se lo hizo. Ahora este gobierno lo hará, no lo hará. Que el gobierno y el aparato productivo, y hay un reportaje de 4 Pelagatos bastante bueno del economista Jaime Carrera, viendo cómo creció el peso de laboral
en el sector privado, creando un Estado empresario en lugar de un Estado regulador. El Estado empresario atenta contra la producción. A ver, Pablo creo que Dávalos. están ahí claritos los argumentos como para ser analizados. Sí, yo insisto en el hecho de ver las cosas a nivel macro y ver las interrelaciones, ¿no? Es cierto que existen muchas distorsiones de precios, la dolarización distorsionó mucho los precios, pero también es cierto que todo movimiento comercial en el país significa inmediatamente política monetaria, oferta monetaria. Si tú abres las fronteras, que por una parte me parece interesante porque permite igualar precios, inmediatamente afectas la oferta monetaria y disminuyes la liquidez. Entonces ahí tienes que saber moverte, pues, ¿no? Porque el exportador, por ejemplo, el exportador no es que te trae todos los recursos, el exportador te registra la exportación, pero no trae todos los recursos, solamente una parte de los recursos, ¿no? La banca privada no te trae los dólares, el que efectivamente trae los dólares con el costo que significa traer dólares se llama Banco Central. Él es el que trae y pone a circulación los dólares en la economía. Entonces, una primera aclaración o una primera constatación para el caso de la economía ecuatoriana es que toda política monetaria es, en el caso ecuatoriano, política comercial. No podemos, bajo ninguna circunstancia, en un contexto de dolarización, separar política comercial de política monetaria. Si queremos liberalización de aranceles, tenemos que pagar esa liberalización de aranceles con dólares, y esos dólares vienen vía balanza de pagos. Entonces, ahí tenemos que compensar ese diferencial de los dólares que salen vía importaciones con dólares que deben entrar de algún lado, pues. De un lado tenemos que compensar. ¿Cómo han entrado esos dólares? El principal mecanismo para entrar esos dólares desde el año 2014 se llama crédito, sobre todo crédito público. El crédito público ha estado 2014, 15, 16 asociado a mantener la liquidez de la economía. Esta ley estrangula la posibilidad de crédito público, y al estrangular la posibilidad de crédito público estrangula la liquidez de la economía. En un contexto donde tenemos dolarización y en un contexto donde hay interrelaciones, el gasto del Estado es el ingreso de las empresas. Si un Estado gasta, quien recibe ese gasto son las empresas. Si se reduce el gasto del Estado, se reduce el gasto de las empresas y se reduce el gasto de los hogares. Eso es un axioma en la economía. Si tú dices tenemos un Estado grande, tengo que reducirlo, a la larga, tú como empresario vas a pagar las consecuencias de eso, porque vas a tener una disminución de la demanda agregada. Y eso es lo que vemos en todos los modelos que hemos hecho, en todas las simulaciones. ¿Por qué? Porque el empresario invierte y el empresario gana cuando tiene mercado, es decir, cuando vende, no antes, ¿no? Aquello que le da, si tú quieres, racionalidad a la economía capitalista son las ventas. Si el empresario vende, ahí tiene mercado, ahí se expande. Si las ventas del empresario rebasan su horizonte, entonces, ¿qué hace el empresario? Ahí invierte. No es que invierte desde la producción, invierte desde el mercado. Entonces, si el mercado, completamente de acuerdo. Si el mercado empieza a expandirse, el empresario se expande. Si el mercado empieza a contraerse, el empresario se contrae. ¿Qué es lo que tenemos con esta ley? Tenemos una reducción del mercado. ¿Por qué? Porque se reduce la demanda. ¿Por qué se reduce la demanda? Porque va a haber un grupo fuerte de ecuatorianos que no van a tener la liquidez para fomentar, para sustentar su consumo. Al no sustentar su consumo, ¿quién recibe la primera señal? Desde la tienda de barrio, hasta pasando al proveedor de la tienda de barrio, hasta el gran almacén. Ellos reciben la señal. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que el Estado era un Estado obeso, un Estado grande y todo lo demás. Y los primeros que reciben la consecuencia de eso son los propios empresarios. Es una política suicida, ¿no? Y no solo eso, sino que el momento en que esa empresa no puede generar empleo. ¿Y por qué no puede generar empleo? Porque no hay la capacidad de mercado interno. Si hubiese la capacidad de mercado interno, hubiese empleo. Tendríamos la capacidad de generar empleo. Pero con las distorsiones, nosotros tenemos varios esquemas, varios modelos matemáticos. Uno de ellos es el modelo Stackelberg. Yo lo utilizo en un libro que escribí sobre el aseguramiento privado en salud para ver las distorsiones en la dolarización. ¿Por qué hay tantas distorsiones en la dolarización? ¿Por qué es que aquí en el Ecuador algo cuesta X y en Colombia o en Perú cuesta 3 veces menos o en Estados Unidos 3 veces menos, ¿no? Y eso se debe al grado de monopolización de la economía ecuatoriana. Tú
tú tienes grados de dominancia de mercado, de monopolización, de concentración de capital en el mercado, y cuando concentras el mercado, el empresario que concentra el mercado ya no genera el precio en función del costo marginal, si tú quieres, sino en función de su poder de mercado. Es decir, trata de extraer la mayor cantidad de recursos que tiene la sociedad en función propia. El mecanismo se llama elasticidad, precio-demanda, trata de extraer independientemente del costo marginal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el consumidor se enfrenta a un solo productor o a un solo comerciante o a un pequeño grupo de productores o comerciantes que imponen su precio no en función de la racionalidad económica, sino en función de ese grado de concentración de capital. Y esto no es un fenómeno del Ecuador, este es un fenómeno mundial, ¿no? A ver, Rodrigo. A ver, yo creo que los conceptos macro que ha planteado Pablo, no puedo estar más de acuerdo. El momento que nosotros tenemos un mercado cerrado, un mercado orientado exclusivamente al consumo interno, nosotros vamos a tener todos estos efectos de falta de competencia, de concentración de mercados, vamos a tener todos esos temas. Precisamente por eso es la necesidad imperiosa de no pensar solamente en un mercado de 16 millones de ecuatorianos, sino pensar en un mercado muchísimo más amplio hacia el mundo entero. Ya, ¿pero qué le ofrecemos, Rodrigo? ¿Qué le ofrecemos? El Ecuador, y vamos a las cifras macro, el Ecuador en el año 2017 generó exportaciones desde el sector agrícola primario y agroindustrial, que es más bien pequeño, por 10.300 millones de dólares, cuando las exportaciones totales petroleras estuvieron solamente en los 6.900. O sea, ¿qué le ofrecemos al mundo? Le ofrecemos un banano de altísima calidad con una estabilidad climática que le permite un sinnúmero de ventajas hacia los consumidores exigentes. Porque si es que no tuviéramos un producto de alta calidad, y yo en lo personal confío plenamente en la capacidad productiva, no solamente desde el ambiente y desde las condiciones climáticas que nos da el Ecuador, sino en la capacidad del empresario ecuatoriano en producir productos de altísima calidad. Ya, pero ¿por qué no se benefician igualmente los productores pequeños de banano que los exportadores? O sea, vemos esa relación en cuanto a la redistribución de la riqueza. El exportador es la persona que saca el producto del Ecuador. Hay una ley del banano que genera un costo adicional inclusive, pero si no hubiera ese exportador, y cada vez tenemos mayor cantidad de exportadores, el caso banano es uno, había 4 o 5 empresas exportadoras hace 20 años, ahora hay decenas. Entonces, el caso Flores es un caso más interesante, porque el caso Flores tenemos productores de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, que tienen mecanismos de comercialización afuera. ¿Por qué la flor ecuatoriana está mejor posicionada que la flor colombiana, cuando los costos de producción en el Ecuador son más altos? Por calidad y diferenciación. ¿Por qué el camarón ecuatoriano está en capacidad de competir contra camarones de otras latitudes, especialmente en el Asia? ¿Por qué tenemos el cacao de altísima calidad en el Ecuador apetecido en Europa? Ya, pero ¿cuándo damos un salto a una industria que genere valor agregado? Porque lo que vemos es que no beneficia a las grandes mayorías ese modelo. Las estructuras de freno a las importaciones y arancelarias para, entre comillas, protecciones, como habíamos visto, si el 82% de las importaciones están fundamentadas en bienes de capital, materias primas y combustibles, todos necesarios para producir, el momento que encarecemos las importaciones, de manera indirecta encarecemos las exportaciones. El impuesto a la salida de divisas, actualmente del 5%, está aprobado, y las estadísticas las tiene el presidente Moreno y las tuvo el expresidente Correa, más o menos representan un 4% de incremento en costo de los productos exportables. Entonces, cada traba, cada distorsión al interior termina siendo una traba hacia afuera también. Cuando hacíamos referencia a productos más baratos en Colombia o más baratos en Perú con respecto al Ecuador, como yo digo, o sea, si el producto es importado a Colombia, a Perú y a Ecuador, y nosotros tenemos temas internos para protección del mercado, curiosamente, lo que terminamos es protegiendo a contados
y puntuales. Cuando abrimos el mercado, inclusive al consumidor le ofrecemos muchísima mayor variedad. Y eso, y en variedad y precio. No solamente le ponemos, y lo que discutíamos de los carros, si a los kits de ensamblaje de vehículos les ponemos un arancel que me parece que estaba por el 30%, ¿a quién estamos encareciendo? Estamos encareciendo a la generación de mano de obra, porque el traer el carro importado termina siendo más barato. Ahora, pero el otro tema, por ejemplo, la industria textil, ¿cómo compite con Colombia, con Perú? Cuando... La industria textil tiene un caso bien curioso. Hace un par de décadas atrás, el Ecuador se abrió con Colombia, y recuerdo que la industria textil decía que iba a desaparecer completamente. Se abrió. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, resulta que el Ecuador siguió exportando textiles a Colombia. El que nos iba a comer resultó siendo nuestro principal socio, a quienes le vendíamos. Yeah. ¿Dónde nos quedamos ¿Tienes cifras nosotros? de eso? A la mano no. Yeah. ¿Dónde nos quedamos nosotros en el tema de confección? Entonces, más bien, en vez de estar solamente camisería inglesa, y perdón que tope el tema, pero camisería inglesa se vendía en Colombia a las mil maravillas. Comenzamos a poner tantas restricciones internas que está cerrando puertas afuera, y más bien tenemos problemas. Ya, pero las restricciones también empiezan a vérselas desde el lado empresarial, como los altos sueldos, que empieza ya un debate sobre... No es solamente el alto sueldo, y en esto lo hemos debatido en la región es el mejor, años. El no básico. es el sueldo más alto, pero sí tenemos los niveles de sobrerigidez laboral más altos de la región, y de hecho, a mí también me gusta ver cifras desde fuera y comparativas internacionalmente. En el balance del Banco Mundial, del Índice de Competitividad 2016-2017, el principal problema de competitividad en el Ecuador era la sobreregulación laboral. Y después de eso, hablamos del tema tributario. Ni siquiera estamos hablando de salarios. ¿Tributario? ¿En serio también? El tema tributario, sobre rigidez laboral y falta de estabilidad normativa son los tres problemas que el Ecuador tiene, y dependiendo el año cambian el turno nomás. Porque eso mismo. 1, 2 y 3, 3, 2, 1. El Banco Mundial, en un informe reciente, lo que dice es que para atraer inversiones lo que se necesita es una estabilidad jurídica y normativa. No habla de impuestos. O sea, no, ¿de dónde es reglas del juego. Que bajar impuestos implica un estímulo, monetario, más allá de las distorsiones que usted nos ha mencionado, para estimular a la industria interna, ¿no? Solamente considerando la visita del vicepresidente de Estados Unidos, sí. El presidente Trump tomó una decisión de reducción tributaria en Estados Unidos bastante fuerte. Solamente la empresa Apple, y había un iPhone por aquí para tenerlo Yo tengo presente. iPhone, tengo todo en Apple, por alguna razón será. No podemos vivir como ermitaños y como cavernícolas. Vivir como ermitaños, cavernícolas, y convencidos somos un asteroide. Tampoco desdolarizarnos y mandarnos a la pobreza. Nadie está hablando de desdolarización. Pero Apple compromete una inversión de 350.000 millones de dólares para los próximos 5 años. O sea, 350.000 millones de dólares son valores que, a pesar de las refinerías del Pacífico y los costos de las carreteras, son valores impresionantes para el Ecuador. Como también da subsidios a los agricultores, por eso es que no convertiríamos en iguales condiciones. Cada vez los subsidios son menos, y cuando vemos zonas productivas como California, y voy a hablar de lácteos, se dedica a lo que es producción de leche líquida y tiene un desarrollo de raza y articulado para leche líquida, y nos vamos a la zona alta de Wisconsin y tiene una producción importantísima de queso. Entonces tiene una estructura productiva para eso. Por otro lado, y las naranjas, imagínense, que nuestras naranjitas de Ecuador las vamos a poder exportar. ¿Cómo estamos haciendo? Sí podemos exportar, pero yo recuerdo, yo recuerdo esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando que el Ecuador no es competitivo? ¿Qué está pasando atrás que producimos naranjas y podemos tener naranjas más baratas de fuera? ¿Dónde está la tecnificación agropecuaria? ¿Qué está pasando? ¿Por qué puede ser, y no hablemos de Estados Unidos, porque las economías de escala son gigantescas? Por eso. Cuando me dicen a mí, y con esto concluyo, Perú, con suelos mucho más pobres, con una cordillera mucho más agreste,
¿Por qué Perú sí puede exportar quinoa y el Ecuador se quedó con semilla en bodegas? ¿Por qué Perú sí puede estar vendiéndose como el mejor cacao del mundo cuando el mejor cacao del mundo lo tenemos en Ecuador? ¿Por qué Perú sí está trayendo inversión extranjera directa y el Ecuador no? A ver, ¿por qué? Porque el economista debe estar claro en ese tema. A ver, sí, son temas sí, macro. lo que pasa es que necesitamos entender la estructura económica actual, necesitamos saber cuáles son las principales restricciones que tenemos, necesitamos también poner límites a ese discurso. Creo que una camisa de fuerza que tenemos como sociedad se llama dolarización. La dolarización hace que nosotros dependamos muchísimo de la balanza de pagos, a diferencia de otros países que pueden desprender su política comercial, su política industrial, su política de precios, de su política monetaria. En nuestro caso nosotros no tenemos política monetaria, eso es absolutamente real. Necesitamos dólares y nos gusta además ganar en dólares, nos gusta gastar en dólares, ¿no? Nos ha dado cierta estabilidad, cierta confianza. Entonces, hablar como si el país tuviese política monetaria propia y desdeñar, si se quiere, las consecuencias que tiene para la política monetaria toda política comercial, o sea, creo yo es no visualizar un problema grave que tenemos, ¿no? Que es justamente la dolarización. Un segundo problema que tenemos nosotros es que no somos una economía que genere valor agregado y encadenamientos productivos. Tenemos una dislocación, una distorsión, tenemos, si tú quieres, una falta de congruencia entre diferentes esferas. La esfera de la educación, por ejemplo, educación superior, no está vinculada a la producción. Los industriales, tampoco la pequeña industria que existe aquí y también la industria para el mercado interno, no pueden tener economía de escala porque no hay mercado interno. Y no hay mercado interno porque los salarios son bajos, no hay mercado interno porque no existe una capacidad que absorba la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido... Entre la una y otra posición, es que cómo generar precisamente esas oportunidades, o sea, Pablo, porque una cosita nada más, perdone que le interrumpa. Mencionaba Rodrigo Gómez Latorre al inicio que hay mucha economía de supervivencia, es decir, que los emprendimientos duran 2 años apenas. No damos un salto hacia un modelo productivo que pueda hacer bien a los ecuatorianos en medio de estas circunstancias. Estoy de acuerdo con usted de dolarización que son tan restrictivas. Sí, yo te decía, hay una especie de dislocación productiva al interior del país, pero al mismo tiempo hay una especie de economía política de la producción, ¿no? Y es que los sectores productivos están controlados por grandes monopolios, ¿no? Por grandes grupos de poder que distorsionan fuertemente la economía y también la política fiscal. Fíjate tú lo que tenemos en este momento, la discusión, es esta ley. Esta ley que estamos nosotros discutiendo no fue hecha por los pequeños empresarios, ni siquiera por los medianos empresarios, fue hecha a favor de los grandes empresarios, de los grandes grupos empresariales, ¿no? Y estos grandes grupos empresariales que además tienen una interfaz directa en el Ministerio de Finanzas porque un funcionario de estos grupos empresariales está en este momento como ministro de Finanzas, le está poniendo en riesgo al país, le está generando una situación muy, muy delicada al país. Es tan fuerte ese riesgo que incluso ese sistema monetario de dolarización puede tambalear producto de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una forma de conducir la política rentista, si tú quieres. Tenemos una forma de construir las políticas de tipo corporativo. En este caso tenemos políticas diseñadas ex profeso en función de grandes intereses corporativos, que son los grandes empresarios. Son ellos los que están detrás de la remisión tributaria. De producción, empleo, por ¿no? ejemplo, unas metas en cada es que empresa. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. El empleo se genera cuando la empresa vende, y la empresa vende cuando hay mercado interno. Y cuando hay mercado interno es porque hay liquidez. Y no tenemos liquidez, no tenemos mercado interno, ¿no? Y el mercado externo es muy pequeño. Además, es el mito del mercado externo. El mercado externo está muy sometido, si se quiere, a regulaciones, controles, a pesar de que hablamos mucho de la globalización, pero existe a nivel mundial cierto tipo de restricciones, de regulaciones, etcétera, dadas tanto por los estados, por las mismas empresas. No creas que tú produces y lo puedes vender inmediatamente, ¿no? Hay cierto tipo de economías de escala donde puedes vender, pero fuera de eso es un mercado ya compartimentado y controlado y además cuyas decisiones están siendo asumidas desde las grandes corporaciones. El comercio entre las corporaciones es mayor que el comercio entre países.
Los movimientos que una corporación puede hacer de un país a otro son mucho más grandes, los flujos comerciales entre corporaciones son flujos más grandes que las decisiones que pueden establecer unos países con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el país tiene que visualizar bien. Tú puedes entrar a la página de la Procuraduría, por ejemplo, del Estado, y puedes visualizar ahí, por ejemplo, los juicios que empresas, sobre todo norteamericanas, tienen contra el Estado ecuatoriano. Si revisas la página de la Procuraduría Bueno, ahora mismo hay un General del pronunciamiento de la Estado, Corte Constitucional sobre Chevron. sí, fíjate, tenemos ahí 14.000 millones de dólares en juicios pendientes, ¿no? 14.000 14, millones. la ciudadano puede entrar a la Contraloría. La mayoría de las empresas que le siguen juicio al Ecuador son empresas norteamericanas. En el supuesto que tengamos ya un tratado de libre comercio, esos juicios adquieren otro estatuto jurídico, ¿no? Y ahí viene un riesgo para el país. Un país en dolarización puede asumir esos costos de transacción que implican los tratados de libre comercio. Entonces, porque eso existe, eso hay. Los mismos Estados Unidos han tenido que ser juzgados en cortes internacionales por empresas. El principal enemigo de los tratados de libre comercio es Donald Trump, es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos otra arquitectura y necesitamos una prudencia, sobre todo una prudencia vida cuenta de las restricciones que tenemos. Tenemos restricciones fuertes. Con esta ley, la capacidad que tiene el Estado de recaudar los tributos, sobre todo el impuesto a la renta, se reduce más. Y solo doy unos pequeños datos antes de terminar, ¿no? Qué volado el tiempo. Faltan 6 minutitos. La capacidad que tienen los grandes grupos empresariales con respecto al impuesto a la renta, la presión fiscal, si se quiere, no llega al 2% del PIB. Al 2%, la presión fiscal sobre las grandes, a pesar de que su volumen de ingresos y su volumen de negocios alcanza alrededor del 57% del PIB, ¿no? Eso es para que se den cuenta las distorsiones que tenemos como economía. Listo. A mí me quedan dos temas que no entendí bien. Es la ley, Pablo nos dice que la ley es una ley que atenta contra la dolarización. Y te puedo demostrar matemáticamente. Y también nos dices que el peor problema del Ecuador es la dolarización, cuando yo no creo te digo que es el peor, es una restricción. No. La dolarización es un problema tal cual lo planteas. Es que no tenemos la manera de evaluar la moneda. política monetaria. Por otro lado, hemos hablado de balanza comercial. La balanza tiene dos lados, importaciones y exportaciones. ¿Qué importamos? Balanza de pagos, resulta, amigo, balanza de pagos. Balanza de pagos, pero vamos a tener que ir creciendo. La balanza varios comercial temas. Es un componente de la balanza de pagos. Lo cual es una maravilla. Pero podemos generar, detrás de esos 10.300 millones de dólares en exportaciones, ¿cuántas centenas de miles de puestos de trabajo existen en el Ecuador del sector privado? No hablamos del sector público. El sector público en el Ecuador ha crecido y tenemos grandes empresas públicas que generan grandes millones de dólares en pérdidas, como en Farma, como en Amila Minera, como vamos a las soluciones, Rodrigo, soluciones ahorita, realmente. O sea, ¿qué inversiones pueden venir al Ecuador? ¿Qué inversiones vamos a traer con un discurso de estatista y un discurso de cierre? Ninguna. A ver, ¿cuál es? ¿Qué inversión? ¿Qué tenemos que hacer? Esta ley lo que hace es abrir una puerta para poder hablar de tratados bilaterales de inversión en los cuales los países puedan buscar mecanismos de compensación. Son bilaterales, no es que el Ecuador impone o el otro país impone. Las declaratorias de denuncia nos hicieron más daño que bien. Cuando hablamos de el tema de los sueldos, decimos que los sueldos son los más bajos, pero por otro lado son el problema porque son los más altos de la región. Entonces, definámonos un poquito en dónde estamos. Esta ley lo que hace es abrir una ventana hacia un futuro donde permitamos generar más puestos de empleo. Tenemos un problema estructural de salarios y de empleo, definitivamente. Estamos igual que en el año 2006 y con tendencia a la baja. Y no podemos seguir creyendo que el sector estatal es el único consumidor de la producción nacional. ¿Cómo hacemos que la pequeña industria o mediana industria no sea una economía de supervivencia, sino que pueda generar valor agregado para competir en lo que usted dice, economía de escala, buscar los resultados externos? ¿Por qué no hablar de los intereses? Monopolios que está planteando Pablo, a través de una mayor apertura comercial en la cual, si es que hay supermercados o industrias productoras, entran al Ecuador y a la vez nosotros comenzamos a desarrollar los productos diferenciados que sí tenemos en el Ecuador. Bueno, 3 minutos, Pablito, por favor. Sí, lo que pasa es que los efectos de esta ley a nivel macroeconómico golpean mucho la demanda agregada interna. Y cuando golpeas la demanda, el primer efecto se llama desempleo.
Es decir, esta ley va a provocar desempleo. Y cuando provoque desempleo, esto genera encadenamientos, es decir, retroalimentaciones, ¿no? Los empresarios acumulan stocks porque no tienen a quién vender, pues. O sea, poco a poco su capacidad de mercado se va reduciendo, ¿no? Y como no tienen a qué vender y van acumulando stocks, los empresarios también despiden personas. O sea, no pueden asumir el costo de tener personas, es un ¿no? efecto natural de ¿no? la deflación. Entonces, cuando bajan los precios, la gente deja de consumir. A medida que esta ley golpea la demanda, golpea el consumo, entramos en un ambiente de recesión. Nosotros estamos calculando que el país probablemente no crezca este año. Habíamos crecido al 3%, estábamos creciendo hasta el segundo trimestre de este año, pero ya cuando esta ley empiece poco a poco a aplicarse, el país va a tener un frenón, va a haber desempleo, el país va a entrar en recesión. Estamos calculando que el crecimiento será mínimo este año y para el próximo año ya calculamos un decrecimiento de la economía, es decir, por debajo de cero, ¿no? Producto de esta ley. ¿Era necesaria esta ley? No, no era necesaria esta ley. ¿Era necesario rearticular? Sí. ¿Qué era necesario hacer? Bajar las tasas de interés. Lo primero que teníamos que hacer era bajar las tasas de interés para para que los empresarios, pequeños empresarios tengan acceso a crédito más barato, ¿no? Lo segundo que teníamos que hacer es darle liquidez a la economía. ¿Cómo lo teníamos que dar liquidez a la economía? Bajando el IVA, por ejemplo. Bajando el IVA al 10%, eso le daba mayor liquidez a la economía. Lo tercero, darle liquidez al Estado. ¿Y cómo le podíamos dar liquidez al Estado, no? Renegociar sus contratos petroleros, por ejemplo, tanto las preventas cuanto los nuevos contratos, ¿no? Yo creo que podíamos hacer un mecanismo buscando una banca de inversión para poner en cero esos contratos y ser dueños de ese petróleo y quedarnos solamente con esa deuda, con esa banca de inversión. Podríamos hacer eso, ¿no? Cuarto, podríamos cambiar el sentido del impuesto a la salida de divisas, creando, qué sé yo, con eso, un encaje para sostener la dolarización, de tal manera que desestimulemos sobre todo la fuga de capitales, ¿no? Porque es fuerte la fuga de capitales. Hay muchísima gente que habla del país, pero deposita sus recursos fuera y tenemos problemas fuertes. El problema no es la dolarización, el problema es no tener política monetaria. Entonces, ese es un problema que tenemos como sociedad. Yo dije, la dolarización nos dio mucha estabilidad, la dolarización nos dio certeza, lo dije, pero el problema es no tener política monetaria, porque eso nos ata las manos. Eso hace que ¿les gusta que se vayan los capitales que ya existen y pueda en un momento los capitales se van todos los días, los capitales se van todos los días, ¿no? Por eso es que el año pasado tuvimos una fuga de capitales, ¿no?, de alrededor de 20.000 millones de dólares, se van todos los días. Los depósitos en el extranjero ya superan los 35.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es un dogal que tenemos como sociedad. Siempre hay formas de ver las cosas en oscuro o siempre hay cómo ver la luz al final del túnel. Creo que estamos camino hacia afuera, la ley no es perfecta, la ley requiere definir la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, que lo único que hace es retirar la liquidez para que no se pueda invertir. Y si se genera confianza, la confianza genera inversión y los capitales que están afuera van a regresar y los que están aquí invertirán en lugar de quedarse en el colchón banco. Bueno, se abre un gran debate. Es puro mitología. Medio minuto. No, eso es un mito, son mitos, son creencias. Son creencias que no están sustentadas con datos de Veamos en la realidad qué va ocurriendo y allí les llamaremos nuevamente para que lo evaluemos, ¿verdad? En 10 años de grandes ingresos petroleros no se consolidó seguridad. Bueno, veamos qué pasa. Muchas Muchas gracias a ustedes que han estado allí al otro lado. Hay muchísimo debate en redes sociales, así que no pudimos transmitir sus preguntas. Sigan con este debate, es importante que como ecuatorianos estemos conscientes de lo que está ya, en vigencia y puedan manifestar su punto de vista de cualquier modo. Muchas gracias. Pablo Dávalos, Rodrigo Gómez de la Torre. Todos se pararon aquí. Hasta el día lunes, amigas y amigos. Y nos reprisamos este tema, vamos a reprisar el día domingo en Diálogos de Punto Noticias a las 10 de la mañana. Bien, gracias. Esto es...